Buena tarde. Vamos a inclinar el rostro, oramos. Dios Todopoderoso, Señor del universo, al meditar a la luz de la palabra en un tema muy sensible, invocamos la presencia de tu Espíritu. Aleja de este lugar cualquier influencia que pueda distorsionar el mensaje. Quita de nosotros cualquier tipo de culpa y ampáranos de toda clase de mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A la luz de la palabra vamos a tener una conversación. No es un sermón, no es una conferencia, es una conversación a la luz de la palabra. Sobre un tema que vez tras vez despierta mucha controversia, opiniones encontradas, aún dentro de la misma iglesia, a favor, en contra. Y decía que a la luz de la palabra, porque nuestra orientación debe ser la palabra de Dios, independientemente de las opiniones humanas. Un presupuesto, antes de entrar en el tema que nos ocupa, es que no se trata en esta conversación de precisarle a usted qué hacer o qué no, qué camino tomar o cuál no. A la luz de la palabra, insisto, saque usted sus propias conclusiones. Bien, esta imagen es muy común en muchos países del mundo y se ha hecho común en el nuestro por estas épocas, finalizando el mes de octubre. Y se ha hecho todo un suceso alrededor de este acontecimiento. Existen muchos mitos, muchas ideas tergiversadas, es decir, equivocadas sobre el tema del que vamos a conversar. Y precisamente, vuelvo a insistir, a la luz de la palabra nos vamos a detener a dilucidar algunos aspectos importantes. Esa imagen puede ser de cualquier ciudad de los Estados Unidos, de Irlanda, de Holanda, de España inclusive, o de Francia, o de Bogotá, o Medellín, o Cali, en el caso particular nuestro. Esta imagen también es común. Personas con cierto tipo de atuendos muy característicos, ¿cierto? Cuernos, dientes de vampiro, atuendos de hechiceros, etcétera, etcétera. Hoy incluso hay papás que se caracterizan de cierta manera con el traje de un superhéroe, de una heroína, de un personaje mitológico, a la par de los más pequeños, incluso hasta los que todavía no caminan, ¿cierto? Interesante. El que todavía no camina también, mírelo, está todavía en brazos. Y también hay fiestas, reuniones alrededor de estos mismos símbolos que ya habíamos mencionado. Varios de estos símbolos incluso se pueden ver a veces hasta en los consultorios médicos, por ejemplo, en colegios, en escuelas, en los bancos, en los restaurantes, en los buses, ¿cierto? Ok. De ellos hablaremos a continuación. Téngalos muy presentes.
Hoy vamos a conversar sobre la verdadera historia de una celebración muy antigua, muy antigua. En los países de habla inglesa la llaman Halloween. Acá decimos Halloween. Bueno, no hay problema con eso. Allá no dicen Halloween, dicen Halloween, pero es lo mismo. ¿Qué se esconde detrás de esa celebración? ¿Qué tan conveniente es acercarse a ese tipo de rituales? Y ya entenderá por qué le hablo de rituales. Para poder dilucidar estas ideas, vamos a retroceder en el tiempo 2300 años. Y hablamos casi de 300, 400 años antes de Cristo. En esta época, hace 2300 años, en lo que hoy son las Islas Británicas, más exactamente, aquí en Irlanda del Norte, esas son las Islas Británicas. La isla más grande es Inglaterra, aquí está Escocia, por aquí está Gales y aquí están las Irlandas. Esto es Irlanda del Norte específicamente. Allá, hace 2300 años, vivía un pueblo muy famoso en la historia, sobre todo por sus celebraciones y su mitología. Los celtas, pueblo guerrero, agricultor, fue una de las naciones que más resistencia le hizo a los romanos durante la expansión del imperio hacia las Islas Británicas. Tenían más o menos entre 800 y 1000 dioses y diosas. Eran politeístas. Los celtas se ubicaron en lo que hoy son las Islas Británicas, como le mencioné, en la península ibérica, y ojo con esto, Iberia es lo que hoy es España y Portugal. Y toda esta zona del centro occidente de Europa, en lo que hoy es Alemania, Austria, Suiza, ¿cierto? Incluso hasta el norte de Italia. Ahí vivían los celtas. Y le contaba que tenían cantidades de dioses, tenían dioses y diosas para la cosecha, para que las mujeres cuando fueran a dar a luz no tuvieran complicaciones, había una diosa protectora de las mujeres. Había un dios protector del día, una diosa protectora de la noche. Tenían cientos de dioses. En el culto celta había una figura muy importante, la figura del sacerdote. Esos sacerdotes los llamaban druidas y según ellos creían, ellos tenían la facultad de comunicarse con los dioses del mundo superior, es decir, con los dioses del cielo y con los dioses del mundo inferior, de las profundidades, en el pensamiento celta. Y aquí hay algunas de las representaciones de los dioses celtas. Y tenían todo un culto a sus deidades. Casi cada día del año estaba dedicado a una deidad de la mitología pagana celta. Entre esos dioses que tenían los celtas nos vamos a detener en dos especialmente. Este señor, a quien en su imaginario mitológico llamaban Dagda, el padre de los dioses, señor de la oscuridad, amo de las profundidades, y su esposa Morrigan, protectora de la noche. Y ellos lo representaban con una serie de objetos muy característicos. Usted los puede ver, un cuervo, la cabeza de un macho cabrío,
el cráneo mejor de un macho cabrío, un monedero con monedas de oro, ¿cierto? Una vara o báculo para poder andar en la oscuridad sin tropezarse. Eso creían los celtas. La famosa pareja Dagda y Morrigan. De hecho, y como un dato anecdótico, cuando había un matrimonio entre los celtas, la pareja primero hacía una ofrenda, supuestamente en presencia de Dagda y Morrigan. Y ahora, le contaba que los celtas tenían fiestas todo el año y conmemoraban todo, pero había una conmemoración muy especial, muy particular. Ellos lo llamaban la noche de Samhain. Samhain. ¿Y qué pasaba la noche de Samhain? En esa zona de Europa hay estaciones y a finales de octubre ellos hacían un festival, el festival de la cosecha. Sembraban trigo, principalmente avena, y, uvas y otros frutos de la tierra. Para conmemorar entonces la cosecha, hacían un festival muy particular, el festival de Samhain, dedicado a Dagda, el señor de las profundidades, el que le mostré en la diapositiva anterior. Mire cómo se va hilando una cosa con la otra. Ese festival se celebraba o se celebró durante siglos en las Islas Británicas. Llega el año 476, profesor José Freddy, y usted lo sabe que es un año crucial porque cae el Imperio Romano. Y además de que cae el Imperio Romano de Occidente, hay otro hecho muy importante: se cristianiza. El cristianismo se difunde por los antiguos territorios del Imperio Romano. Surge el papado, la famosa Roma papal, y se presenta un problema para la iglesia de Roma. El problema era el siguiente. Resulta que todos los antiguos reinos, antes de la caída del Imperio Romano, que ahora se habían convertido al cristianismo, continuaban celebrando una serie de festivales y conmemoraciones consideradas paganas por el cristianismo, incluyendo el famoso festival de Samhain de los celtas. Ese festival ya no solo se celebraba en las Islas Británicas, sino que ahora lo hacían en la Europa continental, en lo que hoy son los Países Bajos, en lo que llamamos Holanda, Alemania, Austria y casi todos los países de origen anglosajón o con influencia celta. Recuerde el mapa que le mostré al principio de toda el área de influencia cultural de los celtas. Este señor, cabeza de la iglesia romana, en esa época, en el año 700 después de Cristo, que se hacía llamar Bonifacio IV, ideó una forma de arreglar el problema. Es decir, cómo evitar que esos cultos paganos se introdujeran en el cristianismo. Y especialmente el festival que se hacía finalizando el mes de octubre, el 31. Esa era la noche de Samhain de los celtas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasaba esa noche? Esa zona de Europa, las Islas Británicas, es de clima frío por estar ya muy cerca a la zona circumpolar, es decir, a la zona de los polos. Entonces hacía mucho frío. Por esta época, allá es otoño.
y hace mucho frío en las noches. Y especialmente en la noche del Festival de Samhain, las personas prendían gigantescas hogueras en las colinas. La gente se encerraba en su casa, compartían la comida y hacían algo más. En las puertas de las casas y en las ventanas ponían amuletos para evitar que, según creían ellos, los espíritus de las profundidades que habían estado controlados por Dagda todo el año y que se soltaban en esa noche, subían y empezaban a pasar por todas las casas a incomodar a la gente. Entonces ponían en las afueras amuletos y ya miraremos luego qué tipo de amuletos ponían. Y hacían algo más. Se vestían con ropas y con máscaras grotescas, lo que hoy podríamos llamar disfraces, de pájaros, de monstruos, de dragones, cualquiera. Ropa grotesca, se maquillaban. Pensaban ellos que si los espíritus de las profundidades se los encontraban en el camino, no lo reconocían y lo dejaban pasar tranquilo, porque pensaban que era uno de ellos. ¿Estamos claros lo que creían los celtas? Se disfrazaban para eso. Otros, como era una noche especial, era el Festival de la Cosecha, por ser una noche especial, había comida y bebida y otro tipo de excesos que no voy a mencionar durante toda la noche. Eso incluía, según algunas versiones históricas, sacrificios humanos, incluso sacrificios de bebés. Si eso es cierto o no, no tenemos una fuente histórica confiable que nos certifique si era así o no. Pero la tradición de los cronistas romanos de la época, que sí ha llegado hasta nosotros, indica que eso ocurría. Muy bien, entonces armaban unos grupos de personas que ellos llamaban gangs. Las gangs eran, podemos decir, bandas, algo así. Bandas de amigos, para que usted me entienda mejor la idea. De ahí pasa al inglés una palabra, gángster, ¿cierto? Y ya usted sabe lo que es un gángster. Entonces, ¿qué hacían? Iban por todas las casas tocando la puerta. Por todas las casas de las aldeas y los pueblos celtas. Tocaban la puerta y llegaban con algarabía. Si alguien les abría, entonces le decían ciertas palabras a la persona que les abría para que les dieran comida o vino o otro tipo de bebida o algún regalo. Si el dueño de la casa o quien les abría se negaba, entonces le hacían una broma bastante pesada, ¿cierto? Por ejemplo, prenderle fuego a la casa. O si tenían animales, porque eran agricultores y ganaderos, soltarle los animales, ¿cierto? Bromas. Si recibían algo a cambio, un regalo, un presente, dejaban tranquila a la persona o a la familia y se iban y seguían con la rutina y así hasta que amanecía. Esto pasaba en el Festival de Samhain. Volvamos a lo que le mencionaba. Ese señor Bonifacio IV, para arreglar el problema de las fiestas paganas que continuaban filtradas en el cristianismo, y especialmente el Festival de la Cosecha del 31 de octubre, de la noche del 31 de octubre, se le ocurre lo siguiente. En un sínodo es una reunión de obispos católicos, donde deciden cosas que para ellos son importantes. En un sínodo, ese señor Bonifacio IV propone hacer una modificación al calendario romano de las fiestas y dijo:
Como el 31 de octubre están celebrando una fiesta a las deidades paganas, celtas, entonces vamos a convertir ese día en un día especial que se llama Día de Todos los Santos, para darle otro sentido, según él, a la celebración de todos los dioses y especialmente de Samhain en la noche del 31 de octubre. El calendario que nosotros usamos hoy, y ese es un tema muy interesante, el que usted tiene colgado en la pared de su casa o el que tenemos en el celular o el que está en el computador, se llama el calendario gregoriano y lo diseñó un papa que se llamaba Gregorio, o se hacía llamar Gregorio. ¿Sí? Por la influencia cultural de Europa en Occidente, pues seguimos usando ese calendario. Entonces, este señor incorpora al 31 de octubre en el santoral católico la celebración del Día de Todos los Santos. Y así se sigue llamando hasta hoy. Pero resulta que eso no resolvió el problema, porque los antiguos territorios romanos cristianizados celebraban todos los santos y al mismo tiempo el festival de la cosecha. O sea que el problema no se resolvió según ellos creían. Le hablaba de lo que se llama la fiesta de todos los santos. Es una fiesta, como ya lo vimos, de creación romana, para cubrir una costumbre pagana de los reinos europeos, de los países europeos después de la caída del Imperio Romano. Ahora, la palabra Halloween o Halloween, como decimos por acá en la América hispana, ¿qué significa? ¿Qué significa esa expresión? Si usted busca un diccionario inglés, va a encontrar varios significados, pero no son muy precisos. Esa palabra viene del antiguo idioma celta que influenció también la estructuración del idioma inglés. Es una palabra compuesta. Cuando la palabra pasó al inglés, se descompuso en varias. All Hallows Eve. All, en el inglés de hoy, significa todos. Hallows es una modificación de holy, santos. Eve significa víspera. Pasó lo mismo que con la palabra Navidad, que en inglés es Christmas. Y si usted busca el diccionario, Christmas literalmente significa día de la misa de Cristo. Interesante. Eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Significa día de la misa de Cristo. Christmas. Muy bien. Entonces, Eve es la víspera, Hallows es santo y All es todos. Halloween o Halloween podría interpretarse como la noche anterior al Día de Todos los Santos. ¿Cierto que la próxima semana hay un festivo? Creo que es el lunes próximo, es festivo. ¿Y por qué es festivo? Porque el 31, ¿cierto? Es una fiesta. En el calendario litúrgico romano que se aplica en Colombia es festivo. Y entonces ese festivo pasa al lunes. Entonces, la víspera, que es la noche anterior, ¿cierto? El rezago del antiguo festival de Samhain. Ahora, ¿qué significa entonces realmente Halloween? Los países anglosajones lo interpretan como Noche Santa, así lo interpretan hoy, ¿cierto? Noche Santa, referida al Día de Todos los Santos, según el calendario litúrgico de la Iglesia romana. Mire que esa expresión no tiene ningún sentido en castellano para nosotros, realmente, no tiene mucho sentido. Por eso le puse el ejemplo de Navidad, aunque eso es otro tema. Navidad, por ejemplo, en el inglés significa Día de la Misa de Cristo, sí, pero
Eso no tiene mucho sentido para nosotros. Y se relaciona con el nacimiento de Jesús. Son dos temas diferentes, divergentes. Muy bien. Ahora, miremos el simbolismo del Halloween. ¿Recuerda a los dos principales dioses celtas que le mostré al principio? Dagda y su esposa, que utilizaban cierto simbolismo. Resulta que a mediados del siglo XIX, 1846 más o menos, hubo una gran migración de escoceses e irlandeses a lo que hoy son los Estados Unidos. Una migración muy grande. Y la mayoría de los que emigraron eran católicos, en un país predominantemente protestante como la Unión Americana. Los irlandeses llevaron la celebración de Halloween o Noche Santa o Víspera de Todos los Santos a lo que hoy son los Estados Unidos y la instauraron allá. Esa conmemoración fue traída, esa celebración fue traída de Europa, no es propia de América, por ejemplo. Y en el simbolismo del Halloween se destaca la famosa calabaza o pumpkin lantern. Otros le dicen jack-o'-lantern, la linterna de Jack o la linterna de calabaza. Entonces, como usted ve, es una calabaza, la rebanan para darle forma grotesca a la cara y le ponen una luz, una lámpara o velas, ¿cierto? Hoy día todavía uno puede ver la calabaza en muchas partes, ¿cierto? Es un antiguo símbolo de Morrigan, la esposa de Dagda. Recuerda que en la noche del Samhain, las gangs, los grupos, salían por las aldeas a tocar las puertas y a hacer bromas. Muy bien. Entonces, estas personas que salían le decían a los dueños de la casa: trato o truco, trato o broma. Si no me da algo a cambio, entonces yo le hago una broma maluca, ¿cierto? Esa expresión pasó al inglés en tres palabras: trick or treat. Eso se puede entender como bromas o tratos, broma o trato, trato o broma, ¿cierto? Y a veces esta expresión en inglés se desnaturalizó en el castellano y se volvió triqui triqui. ¿Sí ha escuchado eso? El famoso triqui triqui, que a veces cantan los niños. Eso deriva de aquí, trick or treat, ¿cierto? Es un fenómeno lingüístico. Yo no soy experto en humanidades ni en lenguas, pero leí que es un fenómeno de desnaturalización de un vocablo que se transfiere hacia otro idioma. Es lo mismo que pasó con una palabra que usamos mucho acá, carriel. Usted sabe lo que es un carriel, ¿sí o no? Una especie de bolso que se cuelga en el hombro, muy tradicional en la cultura paisa. El carriel es una desnaturalización de una palabra inglesa, carry all, o porta todo, ¿cierto? Y se volvió carriel, porque ahí se pueden llevar muchas cosas. Lo mismo pasó con trick or treat, se volvió triqui triqui, bromas o tratos. Y entonces los niños llegan a imitación de las gangs celtas, de las bandas celtas, a pedir dulces. Entonces ya sabe de dónde procede la calabaza y de dónde procede el canto, el estribillo. También llaman a la noche de Halloween noche de brujas, Night of Witches. La llamaron en los países de habla inglesa, ¿cierto? Por toda la connotación ritual que tenía ese festival que se hacía en
en los antiguos pueblos celtas. Y hoy, como hablábamos al principio, hay una serie de símbolos, murciélagos, y si usted se fija, todos esos símbolos están relacionados con fuerzas oscuras, por llamarlas de alguna manera, ¿cierto? Arañas. Yo no me imagino, es decir, conozco personas que tienen mascotas como arañas, pero ya son, digamos, comportamientos muy particulares. Normalmente uno tiene como mascota un perro o un gato, ¿cierto? Pero arañas. Entonces, las arañas siempre las hemos relacionado con algo no muy agradable. La calabaza, los murciélagos, los cuervos, ¿cierto? Todo ese simbolismo está relacionado con el antiguo festival de los celtas y con la diosa celta Morrigan. ¿Qué hacer entonces en torno a Halloween o la noche de la víspera de todos los santos o la noche santa, como la llaman también? El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso y a los hermanos de Roma, a los cristianos, quiero decir, de Roma y de Éfeso, entre otros consejos, dio uno muy importante. Y yo lo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, que es una versión contemporánea en el lenguaje que realmente usamos hoy, no en el del siglo XV, cuando se tradujo la versión Reina Valera. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, en su carta, en el capítulo 12, verso 2, leo de la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo vierte este texto, el versículo, al lenguaje de hoy. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cierto? Esto lo escribió Pablo hace ya bastantes siglos, pero este mensaje de la palabra sigue vigente para nosotros hoy, claro que sí. Y decíamos al principio que no se trata de señalarle a usted qué hacer o qué no, saque sus propias conclusiones. El Creador dotó a los seres humanos de muchas facultades. Una de ellas es lo que hoy se llama la autonomía de la voluntad privada. Otros lo llaman libre albedrío. La facultad de elegir entre varias opciones. Tampoco se trata de asumir posturas extremas, pero sí conocer. Y a partir del conocimiento de la historia, y lo más importante, del conocimiento de la palabra de Dios, decidir qué es lo más conveniente. ¿Qué es lo más conveniente para los más pequeños? ¿Qué es lo más conveniente para los que no son tan pequeños? ¿Y qué es lo más conveniente para los que somos un poco mayores? ¿Cierto? A la luz de la palabra. El profesor mencionaba algo muy importante. Esta celebración, que ya sabe de dónde vino y que no tiene prácticamente nada que ver con nosotros, llegó a lo que hoy son los Estados Unidos
con los migrantes católicos irlandeses a mediados del siglo XIX. Por la influencia cultural de la América anglosajona en la América hispana, es decir, nosotros, esa costumbre ha pasado y los comerciantes se dieron cuenta que era una temporada para aumentar sus ventas y para salir de una cantidad de mercancía justo antes de la temporada de Navidad. Yo no tengo memoria de tiempos atrás de que esta celebración fuera tan popular. Eso es una costumbre que se ha popularizado. Aquí en Colombia, creo yo, en las últimas 2 décadas tal vez. ¿Cierto? Y usted sabe cuánto se venden en disfraces en el mes de octubre. Miles de millones de pesos. Me comentaba alguien que vende ropa importada de China, que este mes solo trajo disfraces de Halloween. Y le llegaron 2 contenedores repletos para niños, para jóvenes y para adultos. Y me contaba que esos 2 contenedores ya estaban prácticamente vendidos, ya estaban encargados. Entonces, esta celebración, lejos de ser algo inocente, del triqui-triqui, ¿cierto? Del triqui-triqui Halloween, que ya usted sabe de dónde viene, de los brujitos y las brujitas, con la connotación infantil e inocente que se le ha querido dar, entraña un proceso de adoración. Ahí hay un proceso de adoración. Y está claro a quién. Decisión propia en uso del libre albedrío, atendiendo a la palabra. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que quisiéramos dejar con usted hoy. Juan el vidente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 del verso 11, escribe: adora a Dios, pues solo Él es digno de honra, gloria y poder. Y eso incluye todos, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Esperamos haber cumplido el objetivo de esta charla, agradeciendo al Todopoderoso la oportunidad de estar aquí y de haberla compartido con ustedes. En nombre de Sociedad de Jóvenes agradecemos su atención, la disposición, su participación también con sus opiniones. Es nuestro deseo que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y lo más importante, que mantengamos siempre claro que solo Dios Todopoderoso merece honra y honor y gloria.